Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes y perturbadores que hemos explorado hasta ahora. Antes de comenzar, quiero plantearles una pregunta que puede que nunca se hayan hecho: ¿qué pasaría si todo lo que sabes sobre uno de los casos criminales más famosos de la historia fuera una cortina de humo? Los asesinatos de la familia Manson en los años 60 son uno de los capítulos más oscuros en la historia de Estados Unidos. Hemos escuchado la historia cientos de veces. Charles Manson, el carismático líder de un culto, ordenó a sus seguidores cometer crímenes brutales con la esperanza de desatar una guerra racial conocida como Helter-Skelter. Suena aterrador, pero lo hemos aceptado como la verdad durante más de 50 años. Ahora, imaginen que la historia que nos contaron es solo una fachada, una versión cuidadosamente construida para ocultar algo mucho más siniestro. Hoy vamos a explorar Chaos, la obra maestra de investigación de Tom O'Neill, un periodista que dedicó 20 años de su vida a desentrañar los misterios que rodean al caso Manson. Todo comenzó con lo que parecía ser una simple asignación periodística: escribir un artículo sobre el 30º aniversario de los asesinatos. Pero, lo que descubrió en el proceso desafía toda lógica. O'Neill, al iniciar su investigación, no tenía idea de las ramificaciones que iba a encontrar. Lo que parecía ser una revisión rutinaria de los hechos, pronto se convirtió en un laberinto de secretos ocultos, archivos desaparecidos, experimentos de control mental, y conexiones con agencias gubernamentales que parecían sacadas de una película de ficción, excepto que todo está meticulosamente documentado. Este episodio será diferente. Hoy no solo repasaremos los eventos conocidos, sino que nos sumergiremos en lo que se esconde bajo la superficie. A través de los 10 puntos más impactantes que O'Neill descubrió en su investigación, vamos a cuestionar nuestra percepción de la justicia, la verdad, y hasta qué punto las narrativas oficiales son manipuladas por fuerzas invisibles. Así que prepárense para un viaje que cambiará para siempre su perspectiva sobre el caso Manson y lo que realmente sucedió en 1969. Empecemos desde el principio. El año es 1999. Un periodista, Tom O'Neill, recibe un encargo que parece simple. La idea era escribir un artículo para la revista Premier, conmemorando el 30º aniversario de los asesinatos cometidos por la familia Manson. Nada fuera de lo común. Pero lo que O'Neill no sabía es que esa asignación iba a consumir los siguientes 20 años de su vida. La pregunta aquí es: ¿qué fue lo que O'Neill encontró que lo hizo seguir investigando durante 2 décadas? Lo que descubrió fue una cadena de irregularidades y contradicciones que cuestionaban la narrativa oficial del caso. Lo que inicialmente parecía una investigación de rutina, pronto se convirtió en un rompecabezas que lo llevó a adentrarse en archivos desclasificados, testimonios olvidados, y conexiones inquietantes con altos niveles del gobierno. Pero no fue un camino fácil. Durante esos 20 años, O'Neill se enfrentó a una pared de silencio por parte de las autoridades. Muchos testigos clave habían fallecido, y otros se negaban a hablar. Algunos documentos cruciales habían desaparecido o, peor aún, nunca fueron registrados adecuadamente. Todo esto solo aumentó su determinación de seguir investigando, lo que lo llevó a realizar sacrificios personales, como poner en riesgo su carrera y agotar sus ahorros personales. ¿Qué es lo que puede motivar a alguien a seguir adelante a pesar de tantos obstáculos? La respuesta está en la magnitud de lo que O'Neill descubrió, detalles que revelaban una red de manipulación mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Para entender el verdadero alcance de lo que estaba en juego, debemos mirar más de cerca algunos de los descubrimientos más impactantes de su investigación. Uno de los aspectos más icónicos del caso Manson es la teoría de Helter-Skelter, un plan que supuestamente fue ideado por Manson para provocar una guerra racial apocalíptica. Este relato fue presentado por el fiscal Vincent Bugliosi durante el juicio de Manson y luego popularizado en su libro Helter-Skelter, el libro de crímenes reales más vendido de la historia. Pero, ¿qué pasa si esa historia no es del todo cierta? A lo largo de su investigación, O'Neill encontró serias inconsistencias en esta teoría. Varios miembros de la familia Manson, entrevistados años después, negaron haber actuado bajo el motivo de una guerra racial. De hecho, algunos expresaron su sorpresa al enterarse de que esa era la explicación oficial para los crímenes que cometieron. Más allá de los testimonios contradictorios, O'Neill también descubrió pruebas de que el propio Bugliosi pudo haber manipulado testimonios para hacer que encajaran con su narrativa. Por ejemplo, un testigo clave del juicio cambió su declaración y Bugliosi presionó para que los detalles omitidos no fueran considerados.
¿Por qué era tan importante para Bugliosi que la teoría de Helter-Skelter prevaleciera? La pregunta que surge es, ¿qué otros motivos había detrás de estos asesinatos? ¿Era necesario un relato tan extraordinario para encubrir algo más? Esto nos lleva a uno de los descubrimientos más impactantes de la investigación de O'Neill, las conexiones de Manson con el gobierno y las agencias de inteligencia. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas. O'Neill descubre documentos que vinculan a Charles Manson con agencias gubernamentales como el FBI y la CIA, y sugiere que Manson pudo haber sido un sujeto de experimentos en control mental, específicamente bajo el programa MKUltra de la CIA. Este programa, desclasificado en los años 70, fue diseñado para investigar cómo el control mental y las drogas psicodélicas, como el LSD, podían ser utilizadas para influir en el comportamiento humano. Lo más inquietante es la cantidad de indulgencia que Manson recibió del sistema judicial antes de los asesinatos. A pesar de haber violado su libertad condicional en repetidas ocasiones y cometer delitos que deberían haberlo llevado de regreso a prisión, Manson seguía siendo liberado. O'Neill se pregunta cómo es posible que un hombre con el historial de Manson nunca fuera detenido de manera definitiva. Y aquí es donde entramos en terreno especulativo pero documentado. O'Neill encontró indicios de que Manson estaba siendo monitoreado, y tal vez manipulado, por figuras dentro de estas agencias que estaban realizando experimentos sociales y psicológicos con drogas y técnicas de control mental. Manson, quien había sido internado en prisiones durante años, tuvo un contacto inusualmente cercano con ciertos programas que operaban bajo el amparo del gobierno. Además, la conexión geográfica también es perturbadora. Manson reclutó a la mayoría de sus seguidores en San Francisco, en el barrio de Haight-Ashbury, un epicentro de la contracultura hippie, que también fue un campo de experimentación para el gobierno en el uso de drogas como el LSD. ¿Es posible que la familia Manson fuera parte de un experimento más amplio para estudiar los efectos de la contracultura y el control mental? Uno de los personajes más fascinantes y complejos en esta historia es el Dr. Louis Jolyon West. A primera vista, era un respetado psiquiatra de la UCLA, pero lo que O'Neill descubre sobre su papel en los años 60 es mucho más perturbador de lo que podríamos imaginar. West no solo era un académico de renombre, también fue uno de los principales investigadores del programa MKUltra, un proyecto de la CIA dedicado a explorar el control mental. Este programa realizaba experimentos con drogas psicodélicas, especialmente el LSD, para ver cómo se podían alterar los pensamientos y el comportamiento humano. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse inquietantes. Durante la Summer of Love, West estableció una clínica en Haight-Ashbury, el epicentro del movimiento hippie. Y qué coincidencia que Manson y su familia pasaban mucho tiempo en la misma área. La investigación de O'Neill nos muestra que West tenía un interés particular en cómo las drogas podían ser usadas para influir en la mente de las personas y llevarlas a hacer cosas que normalmente considerarían inaceptables. Esto suena inquietantemente similar a lo que ocurrió con los seguidores de Manson. O'Neill descubre que West no era solo un observador académico, sino que activamente experimentaba con la manipulación mental en esta comunidad vulnerable, algo que queda aún más sospechoso cuando muchos de los archivos que vinculaban a West con estos estudios desaparecieron misteriosamente. Además, cuando O'Neill trató de hablar con antiguos colegas y otros involucrados en su investigación, muchos se negaron a hablar de su trabajo durante ese periodo, lo que solo aumentó las sospechas. El hecho de que Manson y su grupo estuvieran en la misma zona donde West realizaba sus experimentos plantea la inquietante posibilidad de que Manson, consciente o no, pudiera haber sido parte de estos experimentos de control mental. Aunque esto suena a teoría conspirativa, O'Neill apoya sus afirmaciones con documentos y pruebas que sugieren que los experimentos con LSD y la manipulación mental estaban en pleno apogeo en esa época, y la familia de Manson podría haber sido parte de este oscuro programa. Así que, ¿fue Manson un simple criminal carismático o, como sugiere O'Neill, fue también una víctima de algo mucho más grande? El papel de Louis Jolyon West en esta historia nos deja con más preguntas que respuestas y nos invita a repensar todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Manson, el gobierno y los experimentos de control mental. Charlie Melcher, productor musical e hijo de la actriz Doris Day, es otra pieza clave en este rompecabezas que Tom O'Neill desenmaraña. Su relación con Manson, aunque muchas veces minimizada en la narrativa oficial, parece ser mucho más compleja de lo que se nos ha contado. Melcher es uno de esos personajes que se movían en las sombras del glamour de Los Ángeles, pero cuyo rol podría haber sido crucial para entender el trasfondo de los asesinatos en Cielo Drive. Melcher tuvo múltiples encuentros con Manson,
y aunque oficialmente solo se reconoce una relación profesional breve, O'Neill descubre que muchos testigos y conocidos de la época recuerdan una interacción mucho más prolongada y personal entre ambos. Melcher, quien había vivido en la casa de Cielo Drive, el lugar de los horribles asesinatos, se alejó rápidamente de cualquier implicación cuando los crímenes salieron a la luz. Sin embargo, varias preguntas permanecen. ¿Por qué cambió tan drásticamente su versión durante el juicio? ¿Qué lo motivó a ocultar detalles de su relación con Manson? Más allá de los lazos personales, O'Neill explora cómo Melcher estaba inmerso en el mundo de la música, que en los años 60 era un crisol de personalidades carismáticas y contraculturales, muchas de las cuales interactuaban con personajes del ámbito político y de inteligencia. ¿Era Melcher simplemente una víctima circunstancial o había intereses más profundos que requerían encubrir su verdadera relación con Manson? Al examinar esta conexión, surge una inquietante posibilidad, que Melcher, junto con otras figuras influyentes, estaba más conectado con los eventos que llevaron a los asesinatos de lo que la narrativa oficial sugiere. Su cercanía con las élites de Hollywood y la industria musical plantea dudas sobre hasta qué punto pudo haber estado involucrado o, al menos, ser cómplice indirecto de lo que estaba por suceder. Uno de los aspectos más sorprendentes que surge de la investigación de O'Neill es la relación de Manson con la Haight-Ashbury Free Medical Clinic, una clínica médica gratuita que operaba en el epicentro del movimiento hippie en San Francisco. Lo que parecía ser un simple programa de rehabilitación de drogas para jóvenes adictos, se convierte en una pieza clave del rompecabezas cuando O'Neill descubre que la clínica estaba estrechamente vinculada con investigaciones gubernamentales sobre el control mental. La clínica, dirigida por el Dr. Roger Smith, mantuvo un contacto cercano con Manson y varios miembros de su familia. En sus registros, Smith aparece varias veces como el oficial de libertad condicional de Manson, algo que parecía ser una coincidencia, pero que a medida que O'Neill investiga más a fondo, revela una trama más compleja. Lo perturbador es que la clínica, lejos de ser solo un lugar de tratamiento para los adictos al LSD y otras drogas, estaba participando en estudios sobre los efectos de estas sustancias en la mente humana. Los mismos jóvenes que Manson reclutaba para su familia estaban frecuentando un lugar donde se llevaban a cabo experimentos que, según O'Neill, podrían haber estado vinculados al control mental y la manipulación psicológica. Y más desconcertante aún es que muchos de los registros de estos estudios han desaparecido, lo que genera sospechas sobre el verdadero propósito de la clínica. ¿Estaba Manson siendo usado como un peón en un experimento mayor? O'Neill sugiere que el programa de rehabilitación de drogas en Haight-Ashbury pudo haber sido una tapadera para experimentos que involucraban a personas vulnerables, transformándolas en sujetos de estudio para el gobierno. Vincent Bugliosi, el fiscal del caso Manson, ha sido ampliamente elogiado por su capacidad para ganar el juicio y presentar el caso de Helter Skelter al público. Sin embargo, la investigación de O'Neill revela un lado oscuro de la historia que Bugliosi nos contó. A lo largo de su investigación, O'Neill encuentra indicios de que Bugliosi podría haber manipulado pruebas y presionado a testigos para encajar en la narrativa de Helter Skelter. Lo más sorprendente es que algunos de los testigos clave del juicio afirmaron, años después, que Bugliosi los coaccionó para que dieran declaraciones específicas que respaldaran su teoría. Testigos que inicialmente ofrecieron relatos diferentes fueron convencidos, o incluso amenazados, para que modificaran sus versiones de los hechos. ¿Por qué Bugliosi, un fiscal brillante, estaría dispuesto a hacer esto? O'Neill sugiere que las motivaciones de Bugliosi iban más allá de simplemente ganar el caso. Las conexiones que se revelaron más tarde entre agencias gubernamentales y el entorno de Manson podrían haber impulsado a Bugliosi a ocultar ciertos aspectos del caso para proteger a personas poderosas. La manipulación de la narrativa en un juicio tan público como el de Manson tiene implicaciones profundas. Si la historia oficial de los asesinatos fue distorsionada intencionadamente, ¿qué más se está ocultando detrás de las sombras? ¿Hasta qué punto podemos confiar en las instituciones que supuestamente deben garantizar justicia si están dispuestas a ocultar la verdad por razones políticas o de poder? Uno de los temas más inquietantes que O'Neill expone en Chaos es el nivel de infiltración gubernamental en la contracultura de los años 60, específicamente en el movimiento hippie. Para muchos, la contracultura de esa época simbolizaba la libertad, el pacifismo y la resistencia al sistema. Pero lo que O'Neill sugiere es que el gobierno, y en particular las agencias de inteligencia, estaban mucho más involucradas de lo que nos han hecho creer. A través de su investigación, O'Neill encuentra documentos que muestran cómo agentes del FBI y la CIA se infiltraron en grupos y comunas hippies para monitorear e influir en sus actividades.
Estos agentes no solo estaban observando pasivamente, en algunos casos, estaban incitando comportamientos y ayudando a alimentar el caos dentro de estos grupos. Manson y su familia no operaban en un vacío. Estaban inmersos en un entorno donde la manipulación externa estaba en marcha. Las preguntas que surgen son, ¿hasta qué punto fueron estos movimientos influenciados por agentes externos? ¿Y cuál era el objetivo final de esas operaciones? El gobierno podría haber estado usando al movimiento hippie como un laboratorio social para estudiar cómo se podían influenciar y controlar las masas. Y dentro de este experimento, Manson y su familia se convirtieron en el resultado más trágico y visible de esa manipulación. Este descubrimiento cambia radicalmente nuestra percepción de los movimientos sociales de los años 60 y nos hace cuestionar si la rebeldía de la contracultura fue en parte diseñada o explotada por aquellos en el poder. El número 10.050 de Cielo Drive se ha convertido en un lugar infame en la historia de los Estados Unidos. Fue allí donde se cometieron los asesinatos más brutales por parte de la familia Manson, y ese lugar ha sido un símbolo del caos de la época. Pero O'Neill nos presenta una verdad mucho más compleja sobre lo que realmente sucedió en Cielo Drive. A lo largo de su investigación, O'Neill encuentra evidencias que sugieren que los eventos en Cielo Drive no fueron solo el resultado de un líder de culto enloquecido y sus seguidores desquiciados. Hay vínculos previamente inexplorados entre las víctimas, figuras de la industria del entretenimiento y otras personalidades influyentes de Los Ángeles. Un ejemplo clave es la actividad en torno a la casa de Cielo Drive antes de los asesinatos. O'Neill descubre que el lugar había sido frecuentado por figuras importantes del mundo del entretenimiento y que había conexiones con el tráfico de drogas que nunca fueron completamente investigadas. ¿Era esta una simple coincidencia, o había algo más que el público nunca supo? Además, muchas de las pruebas físicas y los informes policiales originales contienen contradicciones que nunca fueron reconciliadas. Algunos testigos nunca fueron llamados a declarar y algunos archivos cruciales parecen haber desaparecido. La pregunta clave aquí es, ¿qué motivó a las autoridades a ignorar tantas pruebas que podrían haber cambiado nuestra comprensión de lo que sucedió esa noche? La imagen que emerge de esta investigación es la de una serie de asesinatos que podrían haber sido parte de algo mucho más grande y más siniestro que una simple orden de Charles Manson. ¿Fueron los asesinatos en Cielo Drive el resultado de una conspiración que involucraba a figuras poderosas? O'Neill sugiere que la verdad está más cerca de lo que imaginamos, pero aún permanece enterrada bajo capas de encubrimiento. Más de 50 años después de los asesinatos de Manson, el caso sigue siendo uno de los episodios más perturbadores y fascinantes de la historia criminal americana. Pero, como Tom O'Neill nos muestra en Chaos, la verdadera historia podría ser aún más perturbadora de lo que creíamos. Lo que queda claro es que hay muchas preguntas sin respuesta, y las revelaciones que O'Neill presenta nos obligan a replantearnos todo lo que pensábamos que sabíamos. El legado de este caso va más allá de los crímenes brutales cometidos por Manson y sus seguidores. Las preguntas que plantea Chaos tocan temas fundamentales sobre el poder, la verdad y la manipulación social. ¿Hasta qué punto las narrativas oficiales pueden ser confiables? ¿Qué sucede cuando las instituciones encargadas de protegernos tienen sus propias agendas ocultas? O'Neill no pretende tener todas las respuestas, pero su investigación nos deja claro que el caso Manson es solo la punta del iceberg. Las conexiones con agencias gubernamentales, los programas de control mental y la manipulación de la contracultura nos muestran un panorama mucho más amplio, que va más allá de un simple juicio por asesinato. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro recorrido por Chaos, un libro que, sin duda, sacude los cimientos de una de las historias más conocidas de la historia americana. Pero este episodio solo ha rascado la superficie. Les invito a que lean el libro completo y se sumerjan en la investigación de Tom O'Neill, que les garantizo que cambiará su perspectiva sobre los eventos de 1969 y sobre cómo entendemos la historia misma. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para adquirir el libro. Y recuerden, como siempre enfatizamos en Obcast, que el verdadero conocimiento proviene de leer la obra completa, no solo de los resúmenes. Soy Juana Masol, y les agradezco por acompañarme en este fascinante viaje por la verdad y la conspiración. Hasta el próximo episodio.